Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a otra charla de Viernes con la Ciencia, con la que vamos a inaugurar este nuevo año 2025. En esta ocasión vamos a contar con David Escudero, un apellido muy interesante para Quixote Innovation. Bien, es un joven ingeniero aeronáutico, manchego de adopción, como él mismo dice, ahora mismo soltero y residente en Puerto Llano. Soltero a ratos. Bien, queríamos inaugurar esta sesión de Viernes con la Ciencia, otra vez recuperando la visión hacia el espacio que ahora está tan en boga. Y para ello contamos, por supuesto, con la ayuda de Deimos, que, como todo el mundo sabe, tiene pues el liderazgo de algunos de los proyectos más importantes satelitales, y lo están haciendo desde Puerto Llano, algunos que llevan muchísimos años, como el seguimiento de basura espacial, que puede parecer algo baladí, pero es muy importante a nivel mundial por los riesgos que conlleva, y todo el seguimiento también se hace ya desde hace muchísimos años en Puerto Llano. Queríamos hacer un guiño que nos recomendó el director, Pablo Morillo, el de Satélites Manchegos, porque no todo es queso y vino, y efectivamente tenemos que reivindicar todo lo que se está haciendo en nuestro territorio a nivel de tecnología. Como en alguna ocasión he comentado, y siempre tenemos grandes seguidores entre Tecnobit, también es otra gran compañía que lo está haciendo fenomenal a nivel tecnológico, y en esta ocasión lo que pretendemos es dar una visión de conjunto de todo lo que significa las misiones satelitales, lo que significan las órbitas, las misiones actuales. Y bueno, pues no me voy a continuar diciendo nada más. Os dejo con David Escudero. Gracias. Siempre se me olvida que nuestros patrocinadores son el Ayuntamiento de Valdepeñas, Bodegas Arúspide y Unicoman. Bien, a los cuales les estamos muy agradecidos, que si no luego... Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues como ha presentado Joaquín, mi nombre es David. He estudiado Ingeniería Aeroespacial en Madrid. He tenido la suerte de estudiar en la Politécnica. Hice allí el grado y luego el máster seguidamente. Y después, como todo buen estudiante, hice mis prácticas de empresa, prácticas en universidad y acabé en 2021 en Puerto Llano. Me vine para aquí. Yo soy zaragozano, pero he acabado pues en Puerto Llano. Y llevo ya, pues eso, 3 añitos trabajando ya como ingeniero de sistemas. Y vamos a empezar un poco la charla hablando de qué narices es un ingeniero de sistemas, porque mi abuela todavía no lo sabe, ni mi madre no sabe lo que hago. Entonces voy a intentar explicarlo de manera un poco fácil, ya que al final los ingenieros nos encanta esto de llamarnos de formas muy variadas y nadie entiende lo que hacen al final. Pues la ingeniería de sistemas es un enfoque interdisciplinar dentro de lo que es una misión satelital. Somos un poco los que estamos en el centro. ¿Se me escucha así mejor? Somos los que estamos un poco en el centro y los que intentamos transformar los requisitos o las necesidades del usuario, o de la misión en este caso, en un sistema, en este caso en un satélite. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos estas 5 tareas que veis aquí abajo. Primero, gestión de requisitos, lo que decíamos, son las necesidades del usuario. Análisis, hacemos todo tipo de análisis térmicos, análisis mecánicos, enlaces de comunicaciones, todo lo que sea ya puramente analítico y matemático, etcétera. Y también diseñamos y configuramos pues un satélite, toda la misión, desde principio a fin. Luego también verificamos esos requisitos, que se cumplan, que todo siga su curso. Y, por supuesto, tenemos interdependencias con otros departamentos, como puede ser programas, dirección de proyecto, compras, las personas encargadas de montar los satélites, etcétera. Entonces, bueno, voy a pasar a hablar un poquito de Deimos. Tengo que hacer un poco el spam de la compañía de la que vengo. Entonces, bueno, Deimos somos una compañía tecnológica. Hay varias áreas de división. Hoy voy a hablar solamente de las de espacio, pero también hay aeronáutica, marítima, transformación digital, transporte. En total somos más de 500 empleados en más de 5 países, como veremos ahora. 23 años de experiencia, ya que se fundó en 2001. Recientemente hemos sido adquiridos por Indra, que más de alguno lo habréis escuchado. Y ya en total, desde la creación, son más de 500 proyectos que se han desarrollado dentro de la compañía. Estos son los 5 países, bueno, Rumanía, Italia, Portugal, Reino Unido y, por supuesto, España. La sede está en Madrid, en Tres Cantos,
y hay también pues, sede en Valladolid, recientemente en Valencia y en Puerto Llano desde 2010. Hablando un poquito más de capacidades de Deimos en temas de espacio, ¿qué hacemos o qué cubrimos? Pues estas 5 cosas que veis aquí. Misiones de ciencia y espacial y exploración, tema de navegación por satélite, lanzadores, misiones de observación de la Tierra y temas de vigilancia espacial, como comentaba Joaquín. Cumplimos o aportamos experiencia en toda la cadena de valor, es decir, desde la parte principal donde tú diseñas el concepto de misión hasta las aplicaciones, la operación de los satélites y demás. Ya entrando un poco más en Deimos Puerto Llano, ya que mucha gente no sabe que en Puerto Llano hay una empresa que fabrica y hace satélites, estamos en el polígono de la Nava, que seguro que también os suena, que está en la carretera de Córdoba, pasando el Palacio de Congresos. Se abrió en 2010 y básicamente la división dentro de Deimos, que hay un montón de divisiones, esta es la de sistemas espaciales. Hay 2 departamentos principales, que es el de montaje, integración y testeo de satélites y el de ingeniería, que es el que yo pertenezco. Y luego también, pues por supuesto, las oficinas son muy grandes, hay hueco también para el departamento de compras y dirección de proyectos, vigilancia espacial, como explicaba Joaquín, y también tenemos operadores de antenas y un campo de antenas, como se puede ver ahí, seguro que habéis visto alguna la antena de 10 metros de diámetro que se ve cuando pasas por la carretera, sobre todo de noche. ¿Qué tenemos en Puerto Llano? Así un poco resumido. Pues tenemos laboratorio, donde hay una campana de flujo laminar, hay todo tipo de equipo para testear, para montar pequeños satélites, como veremos luego, CubeSats. Tenemos un centro de control y operación de satélites, con una sala de operación. El campo de antenas que mencionaba. Tenemos esta parte de vigilancia espacial, con 3 telescopios en el puerto de Niefla, también carretera de Córdoba, la nacional. Y tenemos una sala limpia de 200 metros cuadrados, donde se pueden montar satélites en serie. Es una sala limpia, se conoce así porque tiene unas condiciones de limpieza y de unos filtros que permiten que cuando se monta el satélite no se contamine ninguna de los equipos. Hay que entrar como si fueras a operar a alguien, con tu mascarilla, con tu bata, para que no haya ningún tipo de problema. Bueno, este es el índice de la presentación. La he dividido en 4 puntos. Por supuesto, podéis interrumpirme en cualquier momento. Si alguien tiene cualquier duda, por favor, interrumpirme. Si no, van a ser 50 minutos aquí seguidos hablando sin parar. El punto 1 nos lo hemos ventilado ya, la presentación. Ahora voy a hablar un poquito de historia del espacio y la industria aeroespacial, un poco general, mundial, la carrera espacial. Y luego entrando un poco en varios hitos en España, que también es interesante porque yo creo que da un poco de contexto y se aprecia el poco tiempo que lleva el mundo del espacio y la industria en el mundo en general. Son 75 o 100 años de historia y en España todavía menos. Luego vamos a hablar de lo que es una misión satelital, tipos de misiones que hay, los componentes de una misión, qué lleva un satélite. Vamos a hablar del entorno espacial, que es los retos a los que se enfrentan los satélites en órbita, que no son pocos. Vamos a hablar de tipos de órbitas, de fases de una misión y de cómo funciona todo el tema de los programas espaciales en Europa y en España. Pues la Agencia Espacial Europea y la reciente Agencia Espacial Española. Y luego hablaremos de varias misiones, 5 en concreto, que lideramos desde Deimos Puerto Llano. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de historia de espacio y industria. Primer hito que he querido remarcar, 1880, este científico ruso, Konstantin Tsiolkovsky, que se le considera el padre de la cosmonáutica, ya en su época él visionó que iba a haber lanzadores de múltiples etapas capaces de llevar al humano y objetos fuera de la Tierra, y es el considerado, como decía, padre de la cosmonáutica y el diseñador de la ecuación del cohete, que relaciona un poco la velocidad, el cambio de velocidad que experimenta un cohete en función de la masa de combustible que tiene. Luego, otro científico muy importante, este ya estadounidense, que se basó en el trabajo del anterior, del homólogo ruso, Robert Goddard, que es el primero que hizo un cohete de combustible líquido. También él lucubraba mucho acerca de lo lejos que llegaría el humano, decía que podían llegar a la Luna ya en el año 26, y como dato curioso, se burlaban mucho de él, hasta le hicieron un artículo en el New York Times, burlándose del pobre hombre, y tenía que trabajar en clandestinidad. Y luego, años más tarde, ya cuando el hombre llegó a la Luna, el New York Times se tuvo que retractar y pedir disculpas públicas por burlarse de este científico. Luego ya, Segunda Guerra Mundial, 39 al 45. Como sabéis, las guerras son periodos horribles para el ser humano, pero son muy buenos para el desarrollo de tecnología, porque al final es el motor principal que mueve una guerra. He querido destacar 2 puntos. Este científico nazi alemán, Werner von Braun, y el cohete V2, que fue diseño suyo. Este cohete puede que os suene también porque se lanzaron ya hacia el final de la guerra muchos a Inglaterra y a la zona en Bélgica también, y por supuesto acabó con la vida de muchas personas, pero quedaros con ese nombre porque ahora a continuación se vuelve a mencionar. Al final de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos,
y dos operaciones importantes, la operación Paperclip y la homóloga rusa, que bueno, ni me atrevo a pronunciar. ¿Qué pasó aquí? Pues que después de la guerra empieza esta guerra fría tecnológica entre las dos potencias mundiales en aquel momento y quieren reclutar a los científicos, ingenieros y técnicos nazis. Los estadounidenses se llevan a unos 700, los repatrian y los hacen estadounidenses, y los de la Unión Soviética se llevan hasta 2000. Uno de ellos, Wernher von Braun. Todo esto se hace en secreto, les borran todos sus antecedentes y lo que mucha gente no sabe es que este Wernher von Braun luego sería el director del programa Saturno, que sería el que llevase al ser humano a la Luna, el diseñador de los cohetes Saturno. Y también he querido destacar bueno, el interés por los ICBM, que al final es acrónimo inglés de Misil Balístico Intercontinental. Hay que recordar, como digo, que la industria del espacio está siempre muy asociada a defensa, porque que un país tenga capacidad de desarrollar un cohete que pueda lanzar un satélite o un ser humano también te permite que en lugar de colocar un satélite puedas colocar un arma o una bomba y entonces te da esa capacidad de defensa. Entonces siempre está muy asociado la industria a la defensa. Luego ya empezamos con la carrera espacial, periodo asociado será más o menos estimado, no está muy claro cuándo empieza y cuándo acaba, 55-88. Ya Estados Unidos y la Unión Soviética anuncian que van a lanzar los primeros satélites. Pues empezamos con la carrera espacial. Lo que no sabe mucha gente es que la empezó ganando la Unión Soviética por mucho, por goleada. En el 57, poco después, lanzan el primer satélite, el Sputnik 1. Sputnik, literalmente la traducción rusa a español es el primero en el espacio. Y seguidamente, ese mismo año, el primer ser vivo en el espacio, la perra Laika, que más de uno sonará. Aquí hay muchos datos curiosos. Bueno, los científicos que lanzaron a esta perra, era una perra callejera, sabían que no iba a volver con vida, no había tecnología todavía para la reentrada, para que pudiera sobrevivir y bueno, aún así tenía un hueco de 2 metros, estaba atada con unas correas, tenía sensores que miraban cómo estaba, tenía comida, tenía agua y lo que dijeron también era que tenía una capacidad de, si esto era una misión de pocos días, luego ya reentraba, pues de hacer eutanasia a la perra para que no sufriera, porque luego en la reentrada se alcanzan temperaturas de 3000 grados, pues bueno, la Unión Soviética dijo que acabaron con la vida de la perra para que no sufriera, pero no se suba hasta el año 2002, que en realidad murió del sobrecalentamiento y del estrés. Primer ser humano en el espacio, también cosmonauta de la Unión Soviética, Yuri Gagarin, y 2 años después la primera mujer en el espacio también, Valentina Tereskova, que por cierto la Unión Soviética también se dijo que fueron pioneros en que las mujeres llegaran al espacio y que participasen en proyectos dirigiéndolos como capitana de estas naves y de estas misiones, pero luego no mandaron a otra mujer hasta los próximos 20 años, o sea que hicieron un poco ahí la jugarreta. Luego, primera caminata espacial, poco después, también otro cosmonauta de la Unión Soviética, Alexei Leonov, que esto quiere decir primera actividad extravehicular, salir al espacio con el traje. Y primer viaje a otro planeta, del Venera 3, primer objeto hecho por el ser humano que alcanza otro planeta, en este caso Venus. Impactó contra la superficie y bueno, no se pudo, era una misión científica, pero no se pudo recuperar información, también de la Unión Soviética. Y por último ya, pues bueno, digamos que ganó la carrera espacial, o parecía que era el hito ganador, el hombre que llegase a la Luna, y todos conocemos el Apolo 11 con Neil Armstrong. Y como decía, ese Apolo 11 fue llevado al espacio por el cohete Saturno V de aquel científico alemán nazi que había matado a tanta gente por su descubrimiento del cohete V2. Y ya pasamos a siguientes hitos ya de las últimas 3 décadas del siglo pasado. Primera estación espacial, también de la Unión Soviética, la Salyut 1. Muy interesante también, sondas con mensajes, ya se empezaban a hacer misiones científicas más allá de la Tierra y de Marte. Tenemos la Pioneer 10 y la Voyager 1. La Voyager 1 es el objeto hecho por el ser humano más lejano del planeta Tierra. Está aproximadamente a unos 164 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es una unidad de medida que representa la distancia entre la Tierra y el Sol. O sea que son 164 veces esa distancia. Para que os hagáis una idea, está tan lejos que para llegar a donde está ahora mismo la sonda, teníamos que subirnos a un avión comercial, que va a unos 900.000 kilómetros por hora, 900, y estar 3.000 años montados en ese avión para llegar. Luego, curiosidad también, he puesto estas 2 fotos porque la Pioneer 10 llevaba, idea de Carl Sagan, por cierto, que os sonará, divulgador científico estadounidense muy conocido, llevaba una placa, una imagen, para en el caso de que una inteligencia extraterrestre encontrase la cápsula, pudiese encontrar de dónde venía. Esta parte izquierda explica un poco dónde está colocada la Tierra y qué orientación le dieron a la cápsula, o sea, desde qué dirección viene.
y también pusieron unos seres humanos dibujados para que nos conocieran. En la parte derecha se hizo algo parecido, es un disco bañado en oro que tiene saludos en más de 100 idiomas, tiene un montón de imágenes de la Tierra, de personas, tiene incluso música de alguna ópera, tiene música pop y rock de la época. Como curiosidad, pues un poco en si algún día alguien por ahí encuentra la sonda. Luego entramos en la época de los transbordadores espaciales. Os sonará, he puesto aquí el Columbia, pero hay un montón, el Endeavour, el Challenger. Todo esto luego al final, digamos que se discontinuó un poco. Hoy en día no se usan los transbordadores porque es mucho más barato que los seres humanos vuelvan en cápsulas. Es más barato, es más seguro y además hubo muchos accidentes y se discontinuó un poco el tema de los transbordadores, pero fue importante porque mezcló misiones tripuladas con también poder soltar en el espacio satélites. Primera estación espacial con tripulación permanente, es decir, que ya había astronautas que regresaban a la Tierra y volvían otros, siempre había gente, la Mir, también soviética. Y luego ya he recopilado unos cuantos hitos desde la década de los 90 hasta hoy. Pues he puesto varios. El telescopio Hubble, muy importante porque permitió grandes avances para la astronomía. Entre ellos midió cómo se expande el universo. La Estación Espacial Internacional, que sigue en órbita a unos 420 kilómetros, ahí la veis abajo. Es tan grande como un campo de fútbol, es una pasada, os recomiendo mirar información sobre ella, pero lleva más de 24 años con astronautas en continuo viviendo, además es internacional porque hay astronautas chinos, rusos, estadounidenses, europeos, de todo. Empezó el turismo espacial también en el año 2001, ya la gente con mucho dinero podía viajar al espacio si quería, pagando el módico precio de 20 millones de dólares. Luego, misiones de todo tipo a Marte, a otros planetas, como el Curiosity, este rover. Empezamos también con los cohetes reutilizables de nuestro amigo Elon Musk, que seguramente habéis oído hablar mucho de él últimamente, porque no para de salir en todas partes. Primera etapa de cohete reutilizable, que eso consigue ahorrar un montón de dinero y hacer que las misiones, el precio por kilogramo de subir al espacio sea más barato. Y bueno, volviendo un poco a la presentación, último hito, el telescopio James Webb, que también fue lanzado hace poco, que es un poco el siguiente proyecto al Hubble, que ya se quedaba un poco antiguo para tema de astronomía, investigación espacial, exploración y demás. Este ha conseguido fotografiar galaxias en creación y ya estamos hablando de muchas fotografías de muchos años luz de distancia. Vale, ahora pasamos un poco a historia en España, un poco recopilación básica de los hitos más clave o más representativos. Primero de ellos, la fundación del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, el INTA, algunos sonará, en el 42, y seguidamente, años después, el primer satélite español de esta misma organización, pública, por cierto, el Intasat. Luego, la adhesión seguidamente de España. A ver. ¿Con este se me escucha bien o tengo que usar ambos? Vale, continúo. La adhesión de España a la Agencia Espacial Europea en el 77. Ahora mismo hay 23 Estados miembros, con algunos cooperantes. Luego hablaré un poquito más de lo que hace la ESA. Fundación de la primera compañía operadora de satélites en España, en el 89, Hispasat, y el inicio de la actividad comercial de la industria aeroespacial en España, con el Hispasat 1A. Estos son satélites de comunicaciones, principalmente. Luego, en el 98, la construcción de la Estación Espacial Internacional, que España participó, está como país firmante, y también el primer español astronauta, Pedro Duque, que todos conocéis porque fue ministro de Ciencia, y además ahora es presidente de Hispasat, la anterior empresa que he mencionado. Luego ya barro para casa, el Deimos 1, primer satélite español de observación de la Tierra, y seguidamente el Deimos 2, lo mismo, satélite de observación de la Tierra, pero ya estamos hablando de muy alta resolución, del orden del metro. Luego veremos seguidamente alguna foto para que veáis qué tipo de fotografías se toman desde el espacio. Luego, 2020 hasta hoy, lo que se conoce como la era del New Space, que al final es un poco la democratización del espacio y la aparición de un montón de empresas nuevas, entre ellas pues Deimos, hay un montón en España, que si Alenes, Atlantis, OpenCosmos, hay un montón. Y esto al final lo que hace es abaratar los costes para que las empresas privadas puedan llevar sus satélites y sus misiones al espacio. Y por último he querido mencionar la creación de la Agencia Espacial Española, que recientemente en 2023 con la agencia con su sede en Sevilla. Ahora vamos a ver 4 fotos para que veáis cómo es una foto desde un satélite. La primera es Manhattan, en Nueva York. Todas son del Deimos 2 en 2014, cuando se lanzó. Ahora ya Deimos vendió el satélite, ya no lo operamos nosotros. La segunda es de Australia, Sydney.
La tercera también es Australia, una bahía. Y la cuarta es San Francisco. En este caso veis que el detector de la cámara lleva un filtro de infrarrojo, lo que permite distinguir pues la vegetación en este caso. Vale, ya entramos un poco en mi área, que son las misiones satelitales. Así que vamos a ver un poco qué tipos de misiones hay. Para empezar, muy resumido, hay muchas más, pero bueno, he querido hacer un resumen muy básico. Comunicaciones, pues lo que hablábamos, Internet como Starlink, televisión, telefonía. Un ejemplo es Iridium también, que son satélites que permiten llamar por teléfono a través de satélites, pues para defensa, para temas de localizaciones remotas y demás. Observación de la Tierra, pues como enseñaba antes, todo tipo de fotografías, monitorización del clima, agricultura, defensa, desastres naturales. Por ejemplo, con la DANA el programa Copérnicus europeo ayudó a monitorizar cómo avanzaba. Navegación, todo el mundo tenemos GPS en el teléfono y estos son los servicios de localización y sincronización. GPS es el estadounidense, pero luego hay constelaciones que hacen algo muy parecido. La Galileo en Europa, la GLONASS en Rusia y la Beidou en China. Esto al final no deja de ser, como lo que hablaba antes, de que está muy asociado a la defensa. Cada país o continente o alianza le interesa tener su sistema de navegación y localización. Y luego ya pues el resto de misiones científicas y de exploración, que hemos hablado de algunas, pues para estudio del universo y exploración espacial en general. ¿Qué componentes tiene una misión espacial? Pues lo hemos dividido en 4, son 4, a veces según donde mires son 3 o 4, pero básicamente segmento vuelo, que constituye el satélite y todos los componentes que lo forman. Segmento terreno, que son las estaciones terrenas que llamamos, las antenas que hacen los pases, los contactos con los satélites para descargar información y comandarlos. Las estaciones de control de los satélites, como la que hemos visto antes que tenemos en Puerto Llano, y centros de procesamiento de datos. Al final, pues una misión de observación de la Tierra, por ejemplo, tiene que descargar las fotografías y procesarlas para luego ya pasarlas al segmento usuario, que sería el usuario final. Pues, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia quiere ver cómo ha avanzado la DANA y quiere estudiar los impactos, pues se le pasan las imágenes. Y, por supuesto, el segmento lanzador, que es el que permite que se inserte el satélite en la órbita objetivo. Clasificación de satélites. Hay muchas formas de clasificarlo, pero la más tradicional o la que usamos todos es por masa. He puesto también tamaño aproximado para que os hagáis una idea, pero hay satélites de todos los tamaños. Al final depende un poco de la tecnología y de la misión, pero te los puedes encontrar desde 100 gramos hasta más de 500. De hecho, los satélites más pesados estamos hablando de más de 10 toneladas de peso. Y luego dentro de ellos hay unos muy importantes que voy a hablar ahora, que son los CubeSats, que como os podéis imaginar, cube viene de cubo y son pequeños cubitos de 10 por 10 por 10 centímetros que tienen una importancia relevante porque bueno, surgieron en Estados Unidos como entre dos universidades para que los universitarios pudieran tener su misión espacial de forma mucho más barata. Al final lo que hicieron fue estandarizar la estructura de un satélite en estas pequeñas cajitas de una unidad, van desde 1 hasta 16 unidades, aunque pueda haber más grandes, y redujeron mucho el coste, porque al final una empresa que hacía pues una antena, un transponder, cualquier tipo de equipo, ya lo estaba estandarizando para un tamaño en concreto y eso permitió que se abarataran mucho los costes de los satélites, porque hasta el momento todo era de su padre y de su madre. Cada satélite tenía su tecnología propia y era muy difícil estandarizar. ¿Qué aplicaciones tienen los CubeSats? Pues de todo. Educación, como hemos dicho, investigación y uso comercial. Nosotros en Deimos también montamos CubeSats. Y muy importante también destacar aquí que esto permitió la miniaturización de la tecnología, que al final una de las partes más caras de una misión es el lanzamiento. Desde los años 2000 hasta ahora, para que os hagáis una idea, mandar 1 kilo de masa al espacio eran en torno a unos $20.000. Ahora se está reduciendo un montón con los trabajos de SpaceX, el Falcon 9, las etapas reutilizables. Seguro que habéis visto el Starship este nuevo que ha explotado. Ese es capaz de aterrizar por sí mismo y volver a la zona de lanzamiento. Eso ahorra mucho coste porque ahorras muchísimo dinero de tener que volver a fabricar esas primeras etapas. Luego, la parte que más conozco yo, la anatomía de un satélite. ¿Qué tiene dentro de un satélite? Pues principalmente estos subsistemas, empezando por la carga de pago. Todos habéis oído hablar de la carga de pago, es al final el objetivo de la misión, por lo que se hace el satélite, que puede ser, pues en el caso de un satélite de observación de la Tierra, una cámara, o en el caso de Starlink, pues los transponders, los equipos que llevan para que haya conexión a Internet. La estructura obviamente es el esqueleto del satélite, la que lleva todos los componentes. El control térmico es súper importante porque, como veremos luego, el entorno espacial es muy duro. Hay variaciones de temperatura muy grandes porque pasas de zona iluminada que te está dando el sol a eclipse detrás de la Tierra.
Y los satélites pues tienen un montón de formas de controlar la temperatura interna que tiene que estar dentro de un rango. Al final, pues como el ordenador de nuestra casa no puede pasar de una temperatura, pero tampoco puedes enfriarlo demasiado. Comunicaciones, no nos sirve de nada tener un satélite por ahí volando si no podemos contactar con él, mandarle que apunte a una zona, que tome fotos de este sitio, recibir telemetría de los subsistemas para ver que todo está en orden, que no hay ningún fallo. Potencia, hasta ahora no podemos mandar o conectar cables al espacio porque se andan muchos kilómetros, entonces, ¿cómo se alimenta un satélite? Pues paneles solares, como hemos hablado, y por supuesto baterías, súper importantes. Los paneles solares al final van a dar potencia donde la zona iluminada y también van a cargar baterías que durante los minutos de eclipse pues van a poder hacer que el satélite siga funcionando. Para que os hagáis una idea, una órbita son en torno a 90 minutos, 95 minutos, hasta 100, dependiendo un poco de la altitud. Cuanto más altitud, más tiempo. Control de actitud y órbita. Como os podéis imaginar, aunque están ahí flotando, los satélites, algunos de ellos tienen propulsión, tienen propulsores y pueden cambiar de órbita, pueden hacer maniobras de evasión para no chocar con otro satélite o basura espacial. Y también tienen elementos que permiten que giren sobre sí mismos, pues lo que decíamos, si quiero observar, estoy pasando por España, pero quiero observar Portugal, pues puedo darle un pequeño toque al satélite para que observe la zona que yo quiero. Y por último, el cerebro del satélite, el comando y manejo de datos, pues que se encarga un poco de recibir la telemetría de todos los subsistemas, la información de la carga de pago y mandarlo todo al subsistema de comunicaciones y descargarlo. Al final es el ordenador. El entorno espacial. He recogido aquí 5 puntos. Estos son los 3 primeros que más afectan a las misiones espaciales, no solo de satélites, sino también las que son tripuladas, empezando por la radiación. Al final estamos hablando de que la atmósfera es muy leve a estas altitudes. De hecho, hay poquísimas partículas de atmósfera, pero sí que hay partículas cargadas que provienen del Sol y en general mucha radiación electromagnética que provoca daños no solo en componentes electrónicos, sino también, obviamente, en la salud humana, que al final está muy estudiado. Como veis aquí hay una gráfica, no se aprecia mucho, no se leerá, pero bueno, la barra azul, por ejemplo, es la radiación que recibe una persona cuando le hacen un TAC, y las barras de más a la derecha son lo que está 6 meses de un astronauta en la Estación Espacial Internacional, que son 10 veces más de radiación, o lo que sería un viaje a Marte de 3 meses. Ya se ha estudiado que tiene muchas consecuencias en la vida, puede provocar obviamente muchos cánceres, al final no tienes nada protegiéndote salvo la estructura del satélite, la cápsula o la aeronave. Entonces esto tiene sobre todo impacto en la vida, pero también nos afecta a los satélites porque los componentes electrónicos cuando reciben radiación también se pueden estropear. Temperaturas, como decíamos, podemos pasar de menos 180 grados en la zona de eclipse, cuando no te da el sol directamente, hasta más de 100. Y, por supuesto, bueno, esto tiene muchos daños. Aquí he puesto un satélite con una manta que parece que le está cubriendo dorada. Esto lo veréis mucho en satélites. Son mantas con muchísimas capas, parecidas a las que tienen los bomberos en caso de que haya un incendio, porque te protegen, mantienen la temperatura interna del satélite. Y luego hay muchos otros mecanismos de control de temperatura. Tienen radiadores también para disipar temperatura, ya que los equipos de estos satélites tan grandes consumen muchos vatios y generan mucho calor. Y luego también formas de distribuir la temperatura a lo largo del satélite, porque como veremos luego, estamos en vacío. Microgravedad, que afecta a la dinámica de los fluidos y tiene mucho impacto en la vida. Se ha hecho ya un experimento en Estados Unidos con 2 gemelos idénticos. Uno ha pasado 1 año, si no recuerdo mal, en la estación espacial y otro en tierra. Y al cabo del tiempo se investigó a ver qué diferencias había entre ambos. El que había estado en el espacio había crecido varios centímetros porque las vértebras se le estaban separando. Y por eso veis allí, se les obliga o se recomienda que los astronautas hagan mucho ejercicio en la estación espacial. Tienen una cinta de correr, les atan y tienen que hacer varias horas de ejercicio al día, porque si no pierden mucha masa muscular y también masa ósea, ya que al final el cuerpo no tiene fuerza y se va deteriorando. Vacío, bueno, esto no es del todo cierto, no hay vacío completo, pero sí que es verdad que hay ausencia muy grande de partículas. ¿Qué provoca esto? También temas térmicos. Al final hay 3 formas de transmitir calor: conducción, radiación y convección. Convección es la transferencia de calor mediante el aire. Como no hay prácticamente partículas, pues esto es un problema. Entonces tienen que buscarse otras formas de, como hablábamos, de transferir calor dentro del satélite para que no se chamusquen unas zonas o otras se congelen. Y también tiene un problema de desgasificación y presurización de equipos. Al final, tú montas un satélite a presión atmosférica aquí en la Tierra, por ejemplo, un material plástico, cuando pasas a... ¿Se me escucha ahora? Sí. Cuando pasas a vacío, hay muchas partículas que se desprenden y pueden contaminar otros equipos, como cámaras y demás. Tema de la basura espacial, súper importante. Por eso en Deimos también tenemos esta parte de vigilancia espacial que lleva una base de datos de toda la basura y todos los objetos espaciales.
y avisan de cuando puede haber choques. Esto está siendo un problema muy reciente, ya que, como veis en la figura, desde el 57 que hablábamos antes de los primeros satélites hasta hoy, estamos hablando de que hemos pasado de 0 objetos en el espacio a más de 30.000. Hay mucho espacio, mucho volumen todavía, pero se espera que esto sea un problema futuro, porque al final estamos hablando de que un impacto de un pequeño trozo de pintura que se ha quemado y se ha quedado por ahí orbitando va a unos 7 kilómetros por segundo de velocidad, que si impacta con tus paneles solares, pues te los puede dejar como se ve allí. Ahora la Agencia Espacial Europea nos obliga a que cuando la vida de un satélite acaba, tiene que reentrar en menos de 5 años. Hasta ahora eran 25 años y ahora lo están reduciendo a 5 para precisamente evitar que haya objetos que estén por ahí rondando sin control. Lo importante es eso, que están sin control. Vale, tipos de órbitas. Vamos a explicar muy fácilmente cómo se alcanza una órbita y cómo se mantiene un objeto en órbita. La primera foto que veis, bueno, si lanzase yo ahora aquí el mando hacia adelante, obviamente caería porque hay una fuerza de la gravedad que la está empujando hacia el centro de la Tierra. ¿Qué pasaría si yo me subiera a una torre súper alta? Pues lo que hablábamos, de 400 kilómetros, 500 y lanzase el mando. Pues también se caería al cabo de un tiempo, llegaría más lejos, pero se caería porque hay una fuerza de la gravedad que lo empuja hacia el centro. Pero si yo fuera capaz de imprimirle la suficientemente velocidad como para que cayese continuamente, pero no llegase a tocar el centro de la Tierra, pasaría lo que veis en la segunda imagen, que al final tendrías un equilibrio entre la velocidad que le has dado a tu objeto, a tu satélite, y la fuerza de la gravedad que está todo el rato empujándole hacia el centro. ¿Qué tipos de órbitas hay? Pues hay muchas formas de clasificarlas. La principal es por altitudes, LEO, MEO y GEO. LEO es órbita baja, que va entre 200 y 2.000 kilómetros. Aquí estaría la Estación Espacial Internacional, que está a 420, si no recuerdo mal. Las MEO, que son intermedias, y luego las GEO, que son geoestacionarias. Estas también tienen muchas utilidades, porque al final, aquí el periodo, que hablábamos que en órbitas bajas son de 90 minutos, el periodo es de 24 horas. O sea que al final, la velocidad a la que gira tu satélite alrededor de la Tierra es la misma que la de rotación de la Tierra. Entonces tienes un satélite que siempre está observando el mismo punto de la Tierra. Esto es súper interesante porque te permite tener aplicaciones como el Meteosat, países que quieran tener su satélite de comunicaciones siempre visible. El problema es que está a muchos kilómetros y es muy caro llegar hasta allí. Son 35.000 kilómetros en comparación con los 400, 600, 700 que hablábamos que tiene un satélite normal en órbita baja. Fases de una misión. Esto es lo que hacemos en Deimos. Tenemos fases llevamos una misión desde el principio hasta el final. Básicamente son 7. Empezamos con la fase 0, que es la fase de estudio, fase de concepto, donde se idea una misión para entendernos. Fase A, estudio de viabilidad, donde se estudia si el estudio realmente tiene sentido seguir adelante o no. Una fase B de definición preliminar, donde ya empiezas a tener un diseño de tus satélites, solo que es preliminar, todavía no has pasado a hardware, no has comprado ningún equipo. Definición detallada, aquí ya empieza a haber compras de equipos, empieza a haber tecnologías que quieres probar y ya congelas el diseño de tu satélite y de tu misión. Ya a partir de aquí es todo calificar y producir. Calificar, ¿qué es calificar? Al final, para que te dejen lanzar un satélite al espacio, tienes que probar que el satélite va a aguantar las condiciones del espacio. Y no solo las del espacio, sino también las del lanzamiento. Así que cada vez que preparamos un satélite tenemos que vibrarlo, se monta en un vibrador y se simulan las condiciones que va a tener el lanzador, se lleva a una cámara de termo vacío, donde se simulan esas diferencias de temperaturas que hemos visto, y se hace vacío también para ver que ningún equipo sufra daños y que siga operacional. Y luego también se hacen muchos ensayos electromagnéticos para ver que no hay interferencias entre los propios equipos que van montados en el satélite, que esto es uno de los problemas más grandes que ocurren. Luego pasamos a la fase E, que ya es el lanzamiento, el segmento lanzamiento que hablábamos, y la operación. Para que os hagáis una idea, los satélites pequeños, CubeSats, pueden operar desde 1 año hasta 3, 5 años, y ya los satélites grandes, pues desde 10 hasta 20 algunos, incluso más. Y la última fase, la fase de final de misión. Cuando llega el satélite al final de su misión, tienes que pasivar varios equipos de satélites. Si tiene propulsión, tienes que terminarlas. Si tiene baterías, tienes que agotarlas, porque si no, durante la reentrada puede provocar que haya ciertas explosiones y algunos riesgos. Cuando hacemos el análisis de emisión de una misión espacial, estudiamos las órbitas, también nos obligan a que haya una probabilidad, que es muy baja, de que el satélite cuando reentre no caiga en una zona poblada y no cause daños. Y bueno, funcionamiento de una misión en Europa. He querido poner 2 organismos, la Agencia Espacial Europea, súper importante, y la Espacial Española de reciente creación. Varios datos importantes de la europea. Bueno, se fundó en el 75, 2 años después entró España, como decía.
al final tiene la misión de conseguir un programa espacial europeo común. Somos muchos países, algunos con PIBs muy pequeños, pues quieren que todos trabajemos en un único objetivo de pues, desarrollar la ciencia. Hay 23 miembros, más países colaboradores. Por ejemplo, Canadá también es país colaborador, colabora ahí en proyectos con la Agencia Espacial Europea. En 2024 el presupuesto fue de 7.800 millones de euros, para que os hagáis una idea, y solo 265 fueron de España. Para que os hagáis una idea, en Europa hay unos 750 millones de habitantes, pues nos cuesta a cada europeo unos 10 euros que haya un programa espacial europeo. ¿Cómo funciona la financiación? ¿De dónde sale el dinero? Pues hay unas actividades obligatorias para todos los miembros de la Agencia Espacial que van financiados en función del PIB de cada país, y luego ya hay financiaciones opcionales, pues de, yo que sé, tengo un país que quiero poner más dinero que retorne en mí, porque la Agencia Espacial funciona en base al retorno geográfico, georretorno que llamamos. Al final, España ha invertido 300 millones en el 2024, quiere que vuelvan en forma de puestos de trabajo y de proyectos a su país ese dinero. Y esto suele ser así, incluso a veces más. Y luego ya pasamos a la Agencia Espacial Española, que al final es el organismo que nos representa a todas las empresas, a organismos científicos y de investigación en tema de espacio. Llevaba mucho tiempo queriéndose formar y la industria, investigadores, queríamos que se formase porque no teníamos un representante de España en instituciones a nivel europeo o incluso mundiales, pues NASA, japonesas, chinas, y es un poco la idea que hay detrás de esta agencia espacial. Tiene la idea de promover investigación científica, la industria y la representación, como decía. Se fundó hace 2 años. Y para que os hagáis una idea, el presupuesto aquí obviamente es mucho más pequeño, 700 millones en el 2023, y dentro de estos 700 incluye lo que va destinado a la Agencia Espacial Europea. O sea que al final no es tanto. Vale, pues acabamos ya con el tema de misiones satelitales, un poco el resumen general, y pasamos a ver varias misiones que llevamos desde Deimos Puerto Llano, que las lideramos allí. Empezamos con la primera, Draco. Esta es una misión muy chula, ya que se está diseñando un satélite para estudiar cómo afecta la reentrada y qué ocurre durante la reentrada, porque a pesar de que ha habido ya muchos cientos de satélites y incluso naves tripuladas que han reentrado, no se entiende muy bien qué ocurre realmente. Sabemos que se alcanzan temperaturas muy altas, pero hay al final aerodinámicas de súper altas velocidades y es difícil al final verificar modelos de la gente que estudia este tipo de cosas. Entonces se va a diseñar un satélite para quemarlo, para ver qué pasa cuando se reentra. Al final, hablábamos antes de la seguridad. Cuando haya muchos más satélites en espacio no estará garantizado que esa seguridad se pueda cumplir del todo, entonces esto también pretende investigar ese área. Y por supuesto, bueno, tendrá una sonda, tendrá un instrumento que va dentro de protegido con un escudo térmico que le protegerá para que no se desintegre, el resto del satélite se desintegrará, como vemos a continuación. Y bueno, se espera que se lance en 2026. ¿Qué fases tiene? Va a ser una misión súper corta, estamos hablando de unas pocas horas. Al final se va a lanzar el satélite, a 120 kilómetros se soltará y se simulará lo que es una reentrada no controlada. El satélite empezará a activar el instrumento, empezarán las medidas y a unos 60 kilómetros, bueno, se empezará a desintegrar el satélite, pero se separará la cápsula. Luego se abrirá el paracaídas a 40 kilómetros, se empezará a transmitir los datos a tierra y ya, bueno, se producirá el amenizaje de la cápsula. Habrá que ir a buscarla, pero son unas pocas horas de misión. Y bueno, no lo he mencionado, pero hay un montón de institutos de dinámica de fluidos que están interesadísimos en esta misión y que son colaboradores. No se aprecia bien, pero el Von Karman Institute de Alemania, Belstid, entre otros. Otra misión súper interesante es Cassini. Esto es el diseño, el montaje, la operación de 2 satélites CubeSat, de los que veíamos antes, de 6 unidades, 6 cajitas de esas pequeñas, pues son 2. Y esto es un programa financiado por la Comisión Europea para desarrollar tecnología de empresas e instituciones europeas. Al final, lo que se quiere hacer es que estas empresas que no tienen mucho presupuesto para aumentar lo que sería su tecnología y poder venderla, reduzcan su tiempo, ya que la Comisión les paga el lanzamiento y nosotros solamente proporcionamos lo que es el satélite, la plataforma. Les damos la envoltura para que ellos puedan volar su tecnología, puedan demostrarla, validarla y luego, pues bueno, puedan venderla a mercado, los que estén interesados o a gente científica pues pueda probarla. Se espera también el lanzamiento el año que viene, a principios de 2026, si todo va bien. Icarus, otra misión de tema de reentrada, muy chula también, porque esta consiste en el desarrollo de un escudo térmico inflable, que también la idea es que pueda recuperar etapas de lanzadores o incluso se pueda utilizar
en misiones a otros planetas, como a Marte, pues lo mismo, para que no se desintegre del todo los equipos cuando entran en la atmósfera de un planeta, porque las temperaturas que alcanzan son tan altas que no queda prácticamente nada. La misión son también 4 años, de ahora que ha empezado hasta 2028. Este inflable se espera que ocupe 50 centímetros plegado y que llegue hasta los 3 metros una vez se infle. Y bueno, 3 fases de proyecto. Al final, la fase inicial de diseño, otra fase donde se probará este inflable en una misión suborbital y luego una última fase donde se verán todos los resultados y se analizará ya pues, los expertos, que como veis aquí, pues parte de nosotros la Agencia Espacial Alemana, que es el DLR, el CIRA italiano o NERA en Francia. Otra misión también, esta no se ha llegado a lanzar, pero es súper interesante porque nos ha permitido desarrollar varias tecnologías críticas en Deimos. Una, el subsistema OCS, que es el de control de actitud que mencionábamos antes, es un poco el que dirige el satélite. Hemos desarrollado y calificado un AOCS. Luego, hemos diseñado también una plataforma de 200 kilos para llevar una carga de paga óptica. Hemos desarrollado también un ordenador de a bordo que permite el procesamiento de imágenes y también hemos hecho lo mismo desde tierra. Hemos avanzado un montón en procesamiento de imágenes y explotación de lo que sería la operación del satélite desde tierra. Y bueno, como socio, el cliente es la Agencia Espacial Europea, como socio está una empresa de Reino Unido que desarrolla cámaras para satélites. Y la última misión ya, un pequeño estudio, es una fase 0. ¿Os acordáis antes? La fase 0 es la primera fase, la conceptual, la que ideas la misión. Pues en este caso es una misión a Marte. También el cliente al final es la Agencia Espacial, es quien nos revisa el trabajo, pero además viene de un programa PRODEX nacional. Hay 2 actores, nosotros como Deimos, que diseñamos y desarrollamos la plataforma, y luego el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es el coordinador científico, el que nos da un poco la idea de qué misión quieren desarrollar en Marte. En este caso, nos están diciendo que les interesa sacar fotografías de Marte y tener como una especie de Meteosat aquí en España, pero en Marte. Y esto se hará desde una plataforma CubeSat, que al final, recordamos, una plataforma más barata que los satélites que se suelen hacer. Y al final, pues esto permitirá que haya nuevos productos científicos y que se pueda interpretar datos atmosféricos de Marte pues desde la Tierra. Y si no recuerdo mal, esto ya es todo. O sea que hemos terminado. No sé si he ido muy rápido, muy... Muchas gracias, David. Ha hecho varias referencias a la Agencia Espacial Española y teníamos que decir que el director provisional fue el general del Ejército del Aire, Juan Sánchez Delgado, hijo de Valdepeñeros, y bueno, pues que es un referente al cual esperamos, le insistimos, pero se resiste a venir porque podría darnos una gran conferencia. Muchísimas gracias, David.